Buen día. Hoy vamos a hablar de la clasificación de números. Un número es un símbolo que representa cantidades. Es la materia prima, la esencia de la matemática. Los números se clasifican en números naturales. Son aquellos números que usamos para contar. Inician en el 1 y no tienen fin. El símbolo de los naturales es una N. Como ven, inician en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 20, 80, 1.000.000, no tienen fin. El 0 no es un número natural para algunos autores. Para otros, el 0 sí es natural. En nuestro caso, lo vamos a considerar como uno no natural. Algunos autores dicen que los naturales más el 0 forman el conjunto de los naturales extendidos. Entonces, solamente para matizar, para nosotros los números naturales inician en el 1, no tienen fin. Entonces también podemos observar que todos son positivos y no tiene decimales. El siguiente conjunto de números es el de los números enteros. Son aquellos números que no tienen decimales y si los tuvieran solo son ceros. Pueden ser positivos o negativos y no tienen principio ni fin. El símbolo de los enteros es una E o una Z dependiendo del autor al que se refieran. Como ven, no tienen principio y no tienen fin. Inician desde menos infinito, menos millones, menos 800, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta el infinito. La característica esencial de los números enteros es que no tiene decimales diferentes de 0. Para cada número positivo existe su correspondiente negativo. El 0 divide a los enteros positivos de los negativos. Es importante observar aquí que todos los números naturales están metidos en los enteros y observan del 1 para la derecha todos son naturales. Aquí están metidos todos los naturales, es decir, todos los naturales son enteros, pero no todos los enteros son naturales porque en los naturales no están metidos ni el 0 ni los negativos. El siguiente conjunto de números del cual vamos a hablar se llama números racionales. Pero iniciemos recordando que los números naturales son aquellos que usamos para contar, inician en el 1, no tienen fin. Los números enteros son aquellos que no tienen decimales diferentes de 0, no tienen principio y no tienen fin. Habíamos platicado entonces del siguiente conjunto que son los racionales. Su símbolo es una Q y son aquellos números que se pueden escribir como quebrado o fracción. No tienen principio ni fin. Esto es interesante. Son aquellos que se pueden escribir como quebrado o fracción. Significa que no necesariamente tienen que estar escritos como quebrado o fracción, sino que se puedan escribir como tal. Un quebrado o fracción, ¿qué es? Es un entero sobre otro. Vamos a ver la definición formal de número racional. Un número racional es cualquier número x tal que x es igual a p entre q, con p y q en los enteros y q diferente de 0. ¿Eso qué significa? Que un número racional es aquel que se puede escribir como un entero sobre otro. ¿Sí? Recuerden que esto es un quebrado, pero también representa una división. Nos indica que es 9 entre 8. Pues bien, cuando tenemos números decimales en alguno de los dos elementos, no es un número racional, simplemente es o indica una división. Los números racionales tienen que ser un entero arriba del otro. O sea, menos 8 sobre menos 15 es otro entero arriba de otro. 70 sobre menos 16 es otro número racional. No es número racional tampoco si tenemos un número sobre 0 porque los números racionales abajo no puede ser 0. De hecho, la división entre 0 no existe dentro de nuestra matemática común, ordinaria. Ahora, nuestra definición dice aquellos que se pueden escribir como quebrados. ¿Qué números no están escritos como quebrados, pero se pueden escribir como quebrados? Los decimales, por ejemplo, 6.48. Para transformarlo a quebrado, escribimos el número sin punto decimal, con un 1 abajo, contamos cuántos números hay a la derecha del punto, hay 1, 2, esta cantidad agregamos de ceros. Lo hemos transformado a quebrado
o fracción. Nuevamente, 9.3 lo podemos transformar a quebrado o fracción escribiendo el número sin punto decimal con un 1 abajo y contamos cuántos números hay a la derecha del punto. Hay 1, entonces agregamos un 0. Entonces los que tienen decimales se pueden transformar a fracción por este método. También los que tienen decimales infinitos pero periódicos, es decir, que siguen un patrón, se pueden transformar en quebrado fracción. Algo interesante que tenemos que ver aquí es que los naturales, por ejemplo, el 38, se puede escribir como quebrado fracción. ¿Cómo? Escribimos el número sin punto decimal con un 1 abajo y agregamos tantos ceros como números hay a la derecha del punto. Como no hay punto, no agregamos ni un 0. Es decir, el 38 es igual a 38 sobre 1. También esto va de acuerdo con lo que habíamos platicado de que un quebrado es una división. Aquí es 38 entre 1, pues nos da 38. Entonces, todos los números naturales se pueden convertir a quebrado fracción poniéndoles un 1 abajo, ¿sí? Es decir, todos los números naturales también son números racionales. Y lo mismo sucede con los enteros. Podemos convertirlo a quebrado fracción poniéndoles a todos un 1 abajo, incluido el 0, porque no se vale que haya 0 abajo, pero arriba sí puede haber ceros, porque 0 entre 1 toca a 0. Entonces, todos los naturales y todos los enteros también son racionales. Pero no todos los racionales son enteros ni naturales, porque dentro de los racionales también están los decimales. El siguiente conjunto de números se llama irracionales. Su símbolo es una I y son aquellos que no son racionales. Esa es la definición que vamos a encontrar en la mayoría de los libros. Si lo transformamos la definición que usamos en los racionales, pues podemos decir que son aquellos números que no se pueden escribir como quebrado o fracción. Son pi, e y la raíz cuadrada de los números primos. Estos son los números irracionales cuyo símbolo es una I. Pero, ¿por qué no se pueden escribir como quebrado o fracción? Porque tienen una expansión decimal infinita, ¿sí? Y además no periódica, es decir, no siguen un patrón y por eso no se pueden transformar a quebrados o fracciones. También podemos decir aquí, agregarle que todas las raíces cuadradas de números primos son números irracionales. También indicamos que son números racionales aquellos números que en su escritura tengan algún número irracional. Por ejemplo, 3 más raíz cuadrada de 2, pues es un número irracional porque este es un número irracional porque contiene en su escritura un irracional. 5 veces pi sobre 96 también es un número irracional porque en su escritura contiene a pi. Uno que no es irracional, raíz cuadrada de 25 más 8. Este no es irracional. ¿Por qué no es irracional? Este símbolo significa que no pertenece. Ese símbolo que sí pertenece o que sí es. Porque aunque tiene raíz cuadrada, no es un número primo. De hecho, la raíz de 25 sí existe, es 5. En realidad, este número es 5 más 8, que sería 13. Por lo tanto, este no es un número irracional, es racional. Es importante mencionar que los racionales y los irracionales son independientes entre sí. Esto es, un número si es racional no puede ser irracional ni viceversa. Por eso dice, son aquellos que no son racionales. Vamos a hablar de nuestro siguiente conjunto de números, que es el conjunto de los números reales, que son la unión de los números naturales, enteros, racionales e irracionales. Es decir, vamos a juntar todos los conjuntos que hemos visto hasta ahorita. Los números reales, pues es unir a los naturales más los enteros, más los racionales, más los irracionales. Y esos son los números reales. De hecho, los números que usamos en nuestra cotidianidad, en nuestra vida común, todos son números reales. Vamos a analizar cómo están constituidos estos números. Entonces, todos los números que usamos en nuestra cotidianidad son reales. Y dentro de los reales podemos clasificar a los números en irracionales o racionales. Serían irracionales si tienen el número pi, el número e o la raíz cuadrada de cualquier número primo.
¿sí? Si en su escritura no tiene ni uno de estos, entonces no son irracionales y son racionales. Y si son racionales, también podrían ser enteros, y si son enteros, también podrían ser naturales. Es decir, los reales contienen a todos los números. Están metidos en los reales, los irracionales y los racionales. Y dentro de los racionales tenemos a los enteros y a los naturales. En forma de cuadro sinóptico tenemos que cualquier número, por el simple hecho de ser número de nuestra cotidianidad, sería un número real. Si en su escritura contiene alguno de estos elementos, entonces sería un número irracional. Si no contiene en su escritura ni uno de estos elementos, entonces sería racional. Y si es número racional, podría ser entero y natural. Si no tiene decimales, aunque sea negativo o positivo, sería entero, y si no tiene decimales y además es positivo, pues sería natural. Si tiene decimales, solamente sería racional, no sería ni entero ni natural. Veamos algunos ejemplos. El número 28. El número 28, por el simple hecho de ser número, ya es un número real. Ahora, como en su escritura no tiene ni uno de estos elementos, entonces es racional, no puede ser irracional. Si es racional, puede ser entero si no tiene decimales, y no tiene decimales, por lo tanto es entero. Además es un entero positivo, y todos los enteros positivos son naturales. Otro ejemplo, número 2, el número menos 4786. Por el simple hecho de ser un número de nuestra cotidianidad, es real. Ahora, como en su escritura no contiene ni uno de los irracionales, no puede ser irracional y tiene que ser racional. Ahora, es entero porque no tiene decimales, pero no puede ser natural. ¿Por qué no puede ser natural? Porque tiene negativo y los números naturales no tienen signo negativo. Tercer ejemplo, menos 2.476. Este número, por el simple hecho de ser número, ya es real. Como en su escritura no tiene ni uno de estos, no puede ser irracional y tiene que ser racional. Ahora, no puede ser entero porque tiene decimales, y tampoco puede ser natural porque tiene decimales y tiene menos, y los naturales no tienen ni menos ni decimales. O sea que solamente es real y racional. Ejemplo número 4. El número raíz de 7 más 46. Ahora, todo esto por el simple hecho de ser número ya es real. Como en su escritura tiene a un irracional que es este raíz de 7, entonces este número es irracional. Y un número que es irracional no puede ser racional y por lo tanto tampoco natural ni entero. Solamente sería real e irracional. Así es como identificamos números. En ocasiones tenemos que hacer ciertas operaciones para poder identificar un número. Por ejemplo, número 5. Si me dicen raíz de 25 sobre 5, pues esto primero tengo que operarlo. Si ustedes observan, aunque este número tiene raíz cuadrada, no es raíz cuadrada de ni uno de estos, por lo tanto no es irracional. De hecho, la raíz cuadrada de 25 existe, es 5. Entonces tendríamos 5 sobre 5, y 5 sobre 5 es 1. Por lo tanto, este número en realidad es 1. Y podemos decir que por ser 1 es real. Como el 1 no tiene en su escritura ni uno de estos, no es irracional, entonces es racional. Como no tiene decimales, es entero, y como es positivo, también es natural. Raíz cuadrada de 25 sobre 5 es real, racional, entero y natural. Nuevamente, 6. 28 sobre menos 7. Si operamos ese número, vamos a hacerlo de este lado para que quede la identificación aparte. 28 entre 7, pues tocaría a 4. 4 por 7, 28, para 28 nada. En realidad ese número sería 4, pero negativo, porque más por menos nos quedaría menos 4. Entonces, analizar este número significa analizar el menos 4.
Como el -4 en su escritura no tiene ni uno de estos números, no puede ser irracional. Por el simple hecho de ser número ya es real. No puede ser irracional, por lo tanto es racional. Como no tiene decimales, es entero, pero no puede ser natural porque tiene un menos. ¿Sí? Entonces, en ocasiones vamos a tener que realizar operaciones para poder identificar un número. Ejercicio 7, 25 novenos. Si hacemos nuestra división, 25 sobre 9 toca a 9 por 2, 18. Para 25, 7, agregamos un punto y agregamos un 0 acá abajo para continuarla. ¿Cuántas veces cabe el 9 en el 70? Quedaría 9 por 7, 63 para 77. Tiene punto decimal. Así que vamos a analizar en lugar de 25 novenos, 2.7. Ese número, por simple hecho de ser número, ya es real. Como en su escritura no tiene ni uno de estos, entonces no es irracional y es racional. Y es racional, pero no puede ser entero porque tiene decimales y tampoco puede ser natural porque tiene decimales. Así es como podemos identificar números. Espero que se haya comprendido. Si tienen alguna duda, pregunten a sus profesores.